Shalom, bienvenidos. Hoy día entonces vamos a estudiar, vamos a compartir un poco el tema y aclarar algunas dudas sobre nosotros, que somos hijos de Abraham. Los que tienen fe son hijos de Abraham. Permítanme compartirles un pasaje que muy importante que lo veamos anteriormente, antes de todo lo que vamos a ver ahora. Y es lo siguiente: los que tienen fe son los hijos de Abraham. Hoy día estudiamos, ¿cierto?, la Parashat Lech Lejá, el llamado de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham finalmente? Los que tienen fe. De eso se trata, ¿cierto?, en el Brit Hadashah. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que tienen fe. ¿Ya? Y por eso les digo, hoy día lo ideal es que podamos ir aclarando dudas en términos secuenciales idealmente. El libro de Gálatas nos dice, capítulo 3, 6 al 9, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, es decir, a los no judíos, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, vamos a cambiar aquí la escena. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, que quiénes son hijos de Abraham, en base, ¿cierto?, a la Escritura. Aquí quiero irles dibujando un poquito este tema para que lo podamos, que un poco ilustrado ya, de una manera un poco diferente esta vez. Veamos que quiénes son los hijos de Abraham, son los que tienen fe. Ya por ahí, si alguien quiere, bueno, vamos a tomar algunas notas. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Esto lo siento, algo pasó aquí. Se ve más chico, ahí sí. Ya, entonces, ahí sí. Los hijos de Abraham son los que tienen fe. ¿Ya? Entonces el libro de Gálatas, y esto donde aparece, tiene que estar claro en Gálatas, ¿cierto? Esto es parte de la doctrina que tienen los discípulos, ¿cierto?, de Yeshua, los Talmidim, Shaul, sobre los creyentes que son de las naciones. Entonces esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que tienen fe. Entonces hay una ampliación, hay una adopción, ¿cierto? Hay algo que todavía es más grande dentro de esto que se nos habla. Los hijos de Abraham no solamente son sus descendencias, sino todos los que tienen fe. Porque el Gálatas nos dijo, aludiendo a la promesa de Abraham, que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Hay una palabra que tenemos que también considerar, que cuando dice que serán benditas, en hebreo dice así, venivrehu, en hebreo. Y esto significa serán benditas. Serán benditas. Pero también hay quien traduce esto como serán injertadas. Porque la palabra, de ahí donde viene, venivrehu, también puede leerse como serán injertadas. Si uno por ahí toma esas letras, ¿cierto?, en la misma raíz, la raíz de esta palabra puede significar que son injertados. Entonces, de alguna otra manera, la concepción de que las naciones también serían injertadas, ¿cierto?, a través de Abraham, ¿cierto?, y serían bendecidas, viene también de la primera bendición. ¿De dónde viene esa primera bendición? De Génesis o Bereshit, ¿cierto? Bueno, aquí me pasé 1 del 1 al 3. Y eso es lo que estuvimos viendo, ¿cierto?, en la mañana. La mañana vimos, perdón ahí por mi letra si no es tan pulcra, todavía ahí tengo que acostumbrarme a estos plumones digitales. Pero, ¿qué es lo que significa lo que vimos en la mañana, ¿cierto? Ahí vamos a hacerlo el lápiz lo voy a poner un poco más delgado. Esas promesas vienen todas de la promesa hecha a Abraham. Ahora,
tenemos que entender también otra cosa, los pactos. Para entender por qué somos hijos de Abraham, qué significa ser hijo de Abraham, ahora soy judío, yo era descendiente o no, etcétera, cuál es el llamado en general, tenemos que sí entender lo que es un pacto. Un pacto que es un brit, ¿ya? Un brit en hebreo es un pacto. Un pacto en la antigüedad, ¿cierto? No solamente significaba un contrato como hoy día nosotros lo conocemos. Un pacto en la antigüedad era mucho más que eso. En general, en el mundo antiguo, un pacto era efectuado por dos partes. Uno, generalmente, uno que era un soberano o una persona que tenía mayor autoridad, y por otro lado, por un vasallo, por ejemplo, que era una persona que iba a ser protegida. Generalmente una relación de pacto era una relación de vasallaje, por ejemplo. Una persona le ofrecía al otro su cobertura, le ofrecía en el fondo un sustento. Le hago un pacto contigo y tu descendencia. Es decir, yo voy a ayudar a tu familia y a tu descendencia. Pero generalmente en el mundo antiguo los pactos eran hechos entre muchas veces naciones, una nación soberana y un vasallo. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, en su momento Israel fue un vasallo de Egipto en una época, ya que Egipto era el que controlaba esas tierras, era Egipto el que le daba protección. En otro momento hubo otros pactos de vasallaje, pero generalmente cuando hablamos de esto es para referirnos que hay una relación, ¿cierto? Que vincula, ¿ya? Una relación vinculante entre el uno y el otro. Uno se compromete, ¿cierto?, a cumplir una parte y el otro se compromete a cumplir la otra parte. Pero siempre en un pacto hay alguien que, en el fondo, en este tipo de pactos de vasallaje, que tiene mayor autoridad sobre los demás. Entonces, estos eran los típicos pactos de vasallaje que se les llaman. Pactos de vasallaje. Esto lo hemos visto en alguna ocasión. De vasallaje. O de protectorado o de soberanía. Bueno, tiene varios nombres. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que implica por otro lado un pacto? Un pacto es una relación muy importante, es una alianza. No es simplemente un trato de palabra, es una alianza que involucra fidelidad, involucra esa fe, involucra amistad, involucra, cierto, también condiciones, etcétera. Y una de esas cosas importantes es que generalmente los pactos son hechos también a través de sacrificios, por ejemplo, en la antigüedad, como Abraham también hizo también hizo una ceremonia de estas cuando el Eterno llamó a Abraham en una ocasión, ¿cierto? Dice que Abraham tomó animales, los sacrificó, los puso uno al lado del otro, como haciendo una pasarela, porque cuando se concertaba un pacto en la antigüedad, cada una de las partes se aproximaba, como que se acercaban, y el camino donde se acercaban era una pasarela, generalmente hecha con sacrificios de animales, un pacto de sangre. Y estos pactos generalmente son del estilo hasta que la muerte nos separe. Son perpetuos. Tienen este tema de la perpetuidad muy intrínseco. Los pactos de la antigüedad eran perpetuos. Involucraban bendiciones, maldiciones, ya todo ese tipo de cosas. Bendiciones, maldiciones. Y todo es generalmente como lo vemos en el libro de la Torá. En la Torá vemos todo este tipo de cosas. Entonces, el pacto generalmente era entre dos partes. Una parte generalmente tenía mayor autoridad, le daba cobertura a la otra, y era una alianza. Era de fidelidad, se exigía fe también, amistad, condiciones, era perpetuo. Y también tiene otra cosa interesante, que era intergeneracional. No solamente alcanzaba a una generación, sino que a todas las generaciones que le seguirían. Y también un pacto quebrantado requería expiación. No era simplemente, no es como hoy día, que yo hago una promesa y la incumplo. En el mundo antiguo, los pactos eran muy importantes. Si alguien no cumplía un pacto y lo rompía, tendría que haber expiación. Entonces,
ciertamente la parte de los castigos también era parte de expiar o incluso de contraer, ¿cierto? Que una parte pudiese violar el pacto. Habían tantas maldiciones en el fondo que ¿para qué voy a violar un pacto si finalmente me va a hacer mal a mí? Me va a ir muy mal con eso. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco una imagen de qué es un pacto en el Antiguo Oriente. ¿Ya? Eh, no vamos a entrar en tantísimos más detalles para no complicarnos más la vida. Pero por lo menos estos conceptos tenemos que tenerlos claros. Un pacto requiere fidelidad, requiere fe, amistad, condiciones, sacrificio, perpetuidad, bendiciones, maldiciones, es intergeneracional y requiere expiación si es quebrantado. Los pactos dentro del contexto, ¿cierto?, de la Torá y del antiguo Medio Oriente, realmente tenían todas estas características. ¿Ya? Vamos a destacar de ahí tres cosas muy importantes, que habla de beneficios mutuos, por un lado, hablamos de términos y condiciones, y hablamos por otro lado de fidelidad. Estas tres cosas no pueden faltar en un pacto. Hay un beneficio mutuo, ¿ya? Ambas partes se benefician. Hay términos y condiciones y hay un pacto y un trato de fidelidad. Todo esto lo encontramos nosotros ¿dónde? En la Torá. En la Torá, ¿cierto? Encontramos todas estas cosas. La Torá nos trae lo que son beneficios. ¿Qué hará Israel por el Eterno? ¿Qué hará el Eterno, cierto Dios, por Israel? Los términos y las condiciones. Si tú cumples esto, va a pasar esto. Si tú haces esto, si no haces esto, va a pasar esto otro. Y fidelidad, porque para cumplir un pacto se requiere fidelidad. Y fidelidad, en el fondo, es lo mismo en hebreo, ya sabemos que la fe es la emuná. No hay pacto si no tenemos todas estas cosas. No existe un pacto. Ahora, quiero que hagamos otro ejercicio, ¿ya? Para ir entendiendo y como les digo, esto es parte de lo que tocamos en el curso de Ayesod para lograr comprender todo esto. Quiero que pensemos en los pactos que hay en la escritura, porque en la escritura no hay solo un pacto, hay varios pactos, ¿ya? No solamente hay un pacto con Abraham, hay otros pactos más. Hay un pacto con Noé, hay un pacto con Finés o Pinjas, ¿cierto? En hebreo. Hay pactos con David, hay pacto en el Sinai, y hay un pacto y hay un nuevo pacto. Entonces tenemos que entender dónde nosotros entramos en esta relación de pacto con el Eterno. ¿Ya? Y vamos a ver estos 4 pactos. Entonces la idea es que podamos quedar mucho más entendidos en este tema, de por qué somos hijos de Abraham y por qué entramos en este pacto, en este nuevo pacto como hijos de Abraham y no, por ejemplo, como judíos ahora. No como, eh, descendientes de David, por ejemplo. No dentro de otros pactos, sino dentro de este nuevo pacto como descendencia por la fe de Abraham. Entonces tenemos que entender, como les decía yo, que hay diferentes pactos en la escritura. Y está el primer pacto, que es el pacto con Abraham, nuestro patriarca Abraham. Ese pacto, ¿cierto? ¿Dónde está? En Génesis, capítulo 12, está en el 15 y se ratifica y está la señal en el capítulo 17. En este pacto dice que iba a ser perpetuo, ¿cierto?, por las generaciones del pueblo de Israel. Cuando el Eterno hizo un pacto con Abraham, le dijo para él y para toda su descendencia. ¿Qué le prometió? Le prometió una herencia, le prometió una tierra, ¿cierto? Le prometió grandeza, le prometió bendición. Y no solo para él, sino que una bendición incluso universal, para todas las naciones y para todas las familias de la tierra. Todas esas cosas se las prometió a Abraham. ¿Cuáles eran las obligaciones del pacto? Que hubiese fe y fidelidad. Eso es lo que le pidió a Abraham el Eterno, fe y fidelidad. Y finalmente, ¿cuál es la señal del pacto hecho a Abraham? Y esto es muy importante.
¿Cuál es la señal de ese pacto? Que dice la Escritura, fue la circuncisión. Con estos tópicos nosotros debiésemos más o menos ir entendiendo la naturaleza de los pactos. Vamos a ver diferentes pactos para entender más o menos de qué se trata. ¿Ya? Entonces este es el pacto. Aquí están la escritura. Y acá está, ¿cierto?, lo que son las promesas. Acá está lo que son las obligaciones, lo que se requiere de nosotros. Y finalmente la señal del pacto. Si nosotros entendemos lo que ya hablamos, que los pactos son, como vimos, ¿cierto?, más arriba. Los pactos generalmente son de fe y fidelidad, son a través de sacrificios, son a perpetuidad, son intergeneracionales, y tienen bendiciones, maldiciones, pero en general perduran a través del tiempo. Debemos entender que el pacto hecho con Abraham no puede ser roto. El pacto con Abraham y la descendencia de Abraham va a persistir hasta el final de los días. Este pacto nunca ha sido anulado, porque los pactos que hizo el Eterno, donde puso su nombre, son a perpetuidad, son a posteridad. Él garantizó con su nombre de que los pactos iban a continuar. Hoy, toda la descendencia de Abraham, física, tangible, ¿cierto?, entra también en este pacto y todavía mantiene la señal de la circuncisión, porque todavía está vigente este pacto. Ahora en la Escritura hay otros pactos más. Por eso lo ideal es que aclaremos un poco dónde entramos nosotros. Es un poco de spoiler para los que estamos viendo a Yesod, ¿ya? Por si acaso. Pero bueno. El otro pacto que nosotros vemos en la Escritura es el pacto que está en el Sinaí, en el monte Sinaí, que aparece en Éxodo, capítulo 19 hasta el 24. Es cuando se dieron los 10 mandamientos, cuando estaba en el monte el pueblo de Israel, cuando el monte humeaba y dice, bueno, aquí voy a concertar un pacto con ustedes y con sus descendientes, y con lo que vengan después de ustedes. El Eterno dijo que iba a hacer un pacto con toda esa generación que estuvo en el monte, pero también con todos los que vendrían después, que entrarían. El Eterno dio sus condiciones, y el Eterno aquí dio también la Torá, los 10 mandamientos, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Las promesas son bendiciones y maldiciones, que están descritos en la Torá. Cuando fue dado este pacto, el Eterno le dijo a su pueblo, esto deberán cumplir, estas son las condiciones, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no codiciarás, etcétera, y todos los mandamientos, y después nos dice cuáles son las consecuencias de obedecer a este pacto y cuáles son las consecuencias de desobedecer a este pacto. Entonces el pacto hecho con todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí es otro pacto aparte que el de Abraham. Y también el Eterno le pidió al pueblo fe y obediencia. Por eso las palabras más cruciales, ¿cierto?, de este pacto también tiene que ver con la palabra Shema, que significa oye, o también significa obedece. La palabra Shema es lo más cercano al hebreo bíblico de obedecer. ¿Qué se le pidió al pueblo? Que tuviera fe y que obedeciera a este pacto y que concertó en ese día con todo el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la señal de ese pacto? Cuando Moshe descendió con las tablas de la Torá, ¿cierto?, para el pueblo en el monte Sinaí, lo último que dice, la última señal que da, ¿cuál es? No es otra sino el Shabbat. Y cuando Moshe baja y da los 10 mandamientos, luego que da toda también una explicación en los siguientes capítulos, concluye diciendo, y esta será una señal para mí y entre ustedes, el Shabbat. Entonces, en este pacto que fue dado con el pueblo de Israel, el monte Sinaí, está descrito en Éxodo, ¿cierto? Hay bendiciones, maldiciones, se nos entregó la Torá, se nos pidió fe y obediencia al pueblo de Israel, ¿cierto?, en este minuto, y la señal de ese pacto fue el Shabbat. Aquel que guardaba el Shabbat, guardaba el pacto del Sinaí. Por eso la relevancia del pacto y de este tema. Hay otro pacto, por ejemplo, en la Escritura, que también nos atañe, que es el pacto
hecho con David, o davídico, llamémosle davídico. Ya este llamamos sinaítico. Y este llamémosle abrahámico. Ahí, para que se entienda mejor. El pacto hecho con el rey David, ¿cierto? Está en 2 de Samuel 7. ¿Qué es lo que le dice el Eterno a David? ¿Recuerdan por allí? ¿Qué es lo que le dice? Tú, ¿cierto? Y tu trono, perdón, tú y tu descendencia tendrán este trono. Tú y tu descendencia van a reinar. Yo pongo mi nombre en que tú y tu descendencia van a ser los reyes de Israel por cuanto él agradó su corazón e instituyó en el fondo que iba a haber una dinastía. ¿De qué? De la descendencia del rey David y que de ahí vendría también un redentor. Entonces el pacto hecho con David, dentro de la Torah, que no... Ahí usted tiene la cita, no vamos a entrar en detalle porque la hora nos alcanza y quiero que concluyamos esto. Por lo menos para quedar un poquito más claro. Le prometió el reino, la dinastía, le dijo que iba a ser un pacto a perpetuidad, a posteridad. Por eso es que sabemos que el Mesías viene por el linaje de Abraham. Alguien tiene que reinar para siempre del linaje de David, y ese es el Mesías. Le prometió también herencia, le prometió paz con sus vecinos, grandeza y por supuesto todas las bendiciones que por ahí salen descritas. ¿Qué es lo que le pidió a él? Que fuera y anduviera en la obediencia al pacto. ¿Cuál era lo que le pidió? La obediencia al pacto que el Eterno había hecho con sus padres. Por eso que cuando él le entregó la batuta, ¿cierto? El reinado a Salomón, ¿qué le dijo a Salomón? Que guardara, que siguiera, ¿cierto? Finalmente, que obedeciera al Eterno, que siguiera los mandamientos, que guardara, que no se apartara de las palabras de la Torá. Obediencia. ¿Qué es lo que tenemos aquí como señal? Fue la casa, o mejor dicho, el templo. La señal que recibió David de este pacto fue el que se construiría él y su descendencia el templo. Haría la casa para el Eterno. Una pregunta, una cosa aquí hasta aquí. ¿Los pactos se anulan unos al otro? ¿O como está escrito, los pactos son perpetuos? Los pactos son perpetuos, como dice la Torá. El Eterno hizo un pacto con Abraham y con su descendencia para siempre. El Eterno hizo un pacto en el Sinaí con el pueblo de Israel para siempre. El Eterno hizo un pacto con David y su descendencia para siempre. No hay un corte en los pactos porque cuando una parte se compromete a un pacto tiene que cumplirlo sí o sí. Por eso es que el Eterno dice en su palabra que si llegara el día en que todo el universo, todos los cielos, ¿cierto?, dejara de ser, que ya no saliera el sol, y finalmente las estrellas no dieran su resplandor, en ese día recién, por así decirlo, el Eterno se olvidaría de su pueblo Israel y de cumplir su pacto con él, porque hizo un pacto perpetuidad con Israel. Pasen los cielos, pasen la tierra, allí estará siempre el pacto. Y así fue con cada uno de estos pactos que sale en la Escritura. Y vamos entonces a lo que fue o lo que es nuestro pacto. Que esto es lo que nos llama ahora. ¿Por qué somos hijos de Abraham? Hay un nuevo pacto. Nuevo pacto. El nuevo pacto está escrito, ¿dónde? Yo sé que saben, Jeremías, capítulo 31, del 31 al 40. Ezequiel, también aparece en el libro de Ezequiel, donde capítulos 36, generalmente el 24 al 38, habla del nuevo pacto que el Eterno haría con Israel. ¿Qué es lo que prometió en estos pactos? ¿Cuál fue? Como aquí arriba, bueno, se nos ocultó un poco. ¿Cuáles fueron las promesas? Vamos a eso. ¿Cuáles fueron las promesas de este nuevo pacto? Alguien, a ver, vamos a leer mejor, porque este es el tema que más nos llama a esta, ¿cómo se llama? A nuestro tema. Vamos a leer entonces Jeremías 31, como lo pusimos allí. Voy a proyectárselos también para que lo podamos ver todos. Jeremías 31 y Ezequiel capítulo 36.
Vamos a leer los versos 24 al 38 y de Jeremías 31 al 40. Eso es lo que vamos a ver. Aquí. Ahí. Enseguida lo muestro. Veamos. A ver, para que lo vean todos ahí. Ahí está. Bien, este es el nuevo pacto. Ahí para que todos podamos ver. ¿Qué es lo que dice la escritura cuando se habría de hacer un nuevo pacto? Porque convengamos, nosotros prácticamente, si no somos descendientes de Abraham, poco tenemos que ver con los pactos anteriores. Pero hay un nuevo pacto. Y ahí es donde nosotros también entramos, pero vamos a ver lo interesante, que en realidad entramos en en prácticamente todos los pactos. Dice Jeremías 31 al 40, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así es el Señor, que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para luz de noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice el Señor. Si los cielos arriban pueden medirse y explorarse bajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. Interesante que, aun cuando tendemos toda esta tecnología, es imposible que nos acerquemos al centro de la Tierra. Moriríamos. Es imposible que exploremos todo el universo, porque se considera que es infinito prácticamente. No se puede medir prácticamente, ni explorar. He aquí vienen días, declara el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor desde la torre de Hananeel hasta la puerta del ángulo, y el cordel de Medir saldrá para allá directamente hasta la colina de Gareb y girará hasta Boa. Todo el valle de cadáveres y de la ceniza de todos los campos hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos hasta el oriente, serán santos al Señor. La ciudad no será arrancada ni derribada nunca más. ¿Qué es lo que nos dice Ezequiel de este nuevo pacto? Os tomaré de todas las naciones, recogeré de las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra, rociaré con agua limpia, quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos yo limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra, seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios, etcétera, 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 etcétera. Y todavía sigue hablando de la casa de Israel, etcétera. Entonces, este nuevo pacto es lo que nosotros tenemos que entender, que es donde nosotros entramos, ¿cierto? Es un pacto que es un cumplimiento prácticamente de todas las promesas anteriores. Todo lo que sale aquí anteriormente, este nuevo pacto, ¿qué es lo que dice? Ahora se va a cumplir todo lo que yo ya antes había anunciado. Entonces el cumplimiento de todas las promesas hechas anteriormente o en los pactos anteriores. Eso es lo que dice el nuevo pacto. ¿Ya? Entonces, aquellos que entran en el nuevo pacto, todas las promesas anteriores serán, en el fondo, cumplidas para ellos. ¿Qué es lo que nos pide en este nuevo pacto? También fe y obediencia, por supuesto, siempre fe y obediencia. Creo que escribí aquí
Lo siento. Vamos a borrar acá. Obediencia. La verdad es que hace tiempo que no escribía. En la universidad ya todo, en todos lados ya, todo es con computador, ya es difícil escribir aquí. ¿Y cuál es la señal del nuevo pacto? ¿Cuál es? Pondré mi espíritu dentro de vosotros. La señal de, aquí, Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y aquí más o menos completamos el cuadro, ya para entender un poco por qué nosotros somos hijos de Abraham, por qué entramos en el pacto, ¿cierto? En este nuevo pacto, pero también finalmente somos hijos de Abraham. Y es justamente todo este tema, ¿ya? Entonces, todos los pactos tienen promesas, todos los pactos tienen obligaciones y todos los pactos tienen una señal. Ningún pacto se anula, pero generalmente todos los pactos incluyen a los pactos anteriores. Por ejemplo, el pacto del Sinaí incluía la descendencia de Abraham, las bendiciones que le había prometido Abraham a sus descendientes. El pacto de David también incluía, por supuesto, también todas las bendiciones prometidas a Abraham. El nuevo pacto, ¿qué es lo que también promete? Todas las bendiciones prometidas también a Abraham, cumplidas y todos los pactos anteriores cumplidas en este nuevo pacto a través de la fe y la obediencia. ¿Y cuál es la señal de aquella persona que está en este nuevo pacto? El que tengan el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. La señal del nuevo pacto es el Espíritu Santo, o el Espíritu del Santo, el Espíritu de Dios. Aquella persona que recibe el Espíritu de Dios es una señal de que está en el nuevo pacto. Y esto tenemos que entenderlo, porque para los creyentes, para los apóstoles, los discípulos de Yeshua, cuando ellos vieron que creyentes que no eran judíos, ni eran descendientes de tribus perdidas, ni nada de ellos, sino que eran gentiles plenamente y como tal, recibían el don o la señal del Ruach HaKodesh, hubo un gran alboroto en medio de ellos, porque para ellos las maneras de entrar en el pacto no era otra forma sino entrar a través del pacto de Abraham, por la señal de la circuncisión, etcétera, y todo esto. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que a través, ¿cierto?, de Israel, porque este pacto es prometido para Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. Y es por esto que es necesario, como dice Efesios 2, 12, 13, que nosotros que antes, o los que antes estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. Habéis sido injertados en Israel, en la rama, porque el nuevo pacto era para Israel, la casa de Israel y la casa de Judá, para que volvieran a unificarse, para que hubiese nuevamente un reinado de Israel. El nuevo pacto tiene en miras que se cumplan las promesas hechas tanto a Abraham, que es importante, todas las promesas hechas a Abraham, aquí, todas las promesas hechas a Abraham, todas las promesas también hechas en el Sinaí, todas las promesas hechas a David, y que reinaría cierta posteridad, que habría un reino que se establecería en Israel, que habría paz, que habría grandeza, sería restituido el templo, etc. Incluyen, ¿cierto?, este nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto incluye todos los pactos anteriores, pero en este nuevo pacto, por la fe y la obediencia, que es lo que se pidió desde el principio, todos al entrar en la fe del Mesías, al entrar en el camino de Abraham, al entrar en el camino, ¿cierto?, del Mesías y de Abraham, de la fe, la fidelidad, del creer en él, de abandonar también nuestros pecados, del seguir su camino, recibimos también la señal del Espíritu Santo. ¿Y esto qué hace? Nos da una señal clara de que estamos en este nuevo pacto. Y este nuevo pacto, en el cual hemos sido injertados a través de Israel,
¿cierto? Por el Mesías, sea judío y no sea judío, ha sido injertado en, pero es importante, entra en este nuevo pacto. Por lo tanto, la señal más valiosa para aquel que entra en el nuevo pacto es el Espíritu Santo. Todo esto incluye a todo lo anterior. No estamos diciendo que se anulan los pactos anteriores, porque los pactos son perpetuos. El pacto hecho a Abraham es perpetuo. La circuncisión es una señal perpetua del pacto que el Eterno hizo con Abraham. El Shabbat es una señal perpetua que el Eterno le pidió al pueblo en el monte Sinai. La construcción de un templo es una señal también entre la relación del Eterno con su rey, con su reinado, donde el Eterno diría: yo habitaré en ustedes, en medio de ustedes, estaré allí. Y el Espíritu Santo también es la garantía y es la señal de que Él ha cumplido todas esas promesas, también en nuestra vida y en nuestros corazones y en cada uno de nosotros. Todos somos hijos de Abraham, entramos en el nuevo pacto a través del Mesías, nuevamente. Y finalmente, como dice ahí, alcanzamos todas las promesas hechas en los pactos anteriores. Por eso es que no se le pidió a los creyentes que no eran judíos que entraran por la señal de la circuncisión, sino porque la señal del nuevo pacto era esta, el Espíritu Santo. Y tanto judíos como no judíos recibieron esa señal y era una garantía. Por eso a Pedro se le mostró y se le dijo: no llames tú inmunda lo que yo he limpiado. Y se refería a las naciones, a los gentiles. ¿Qué es lo que leímos en el libro de Ezequiel? Dice: yo purificaré, ¿cierto? Yo los rociaré con agua. Yo los rociaré con agua limpia, quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Limpiaré, daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Pedro, ¿quién eres tú para obviar esta voluntad y esta obra que hace Dios en la vida de las personas? ¿Cómo Pedro iba a transformarse en un tropiezo para las naciones al decirles que tuvieran que entrar por el pacto de la circuncisión? Si la señal del nuevo pacto era el recibimiento del Espíritu Santo, y si hubo un recibimiento, es porque para Dios fueron aceptos en este nuevo pacto. Por eso es importante entender esto, este tema de los pactos a grandes rasgos que acabo de explicar. Somos hijos de Abraham. Entramos en todas las promesas que el Eterno le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque entramos en este nuevo pacto que incluye prácticamente todas las promesas anteriores, incluyendo a Abraham, que es el padre de todo este camino de pacto hasta el día de hoy. Todos entramos finalmente a este primero. ¿Por qué señal? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué por la señal del Espíritu Santo y no por la señal de la circuncisión? Porque en Ezequiel dice claramente: ¿cuál es la finalidad de este nuevo pacto? Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. Y haré que anden finalmente lo que no se cumplió en su plena cabalidad por la circuncisión, porque el pueblo todavía pecaba, ¿cierto? Todavía el pueblo se alejaba de la Torá, no cumplía todo ello. Lo hizo a través del Ruach HaKodesh, poniendo el espíritu del Mesías en cada uno de nosotros para que pudiésemos cumplir a cabalidad el pacto, la fidelidad y la emuná, y así pudiésemos recibir todas las promesas. Porque esta era la manera definitiva en el fondo, la manera final, y todos recibirían el espíritu del conocimiento del Señor. ¿Para qué? Para que ya no tuviese que la persona transitar entre una y otra cosa y todos le conozcan finalmente. El propósito del nuevo pacto es que toda carne le conozca. Todos entremos para conocerle a Él. Esto significa de que hoy nosotros somos judíos, o alguien, mejor decirlo así, alguien que no era judío y que entró a esto ahora es judío. No es eso, pero entró, ¿cierto?, en las promesas como hijo de Abraham por la fe, porque todos los que tienen fe son los hijos de Abraham. Entró en toda esta relación de pacto y de promesas por la fe. Porque Abraham, todas las promesas que le fueron entregadas aquí, ¿cuándo le fueron prometidas? Antes incluso de salir, antes de circuncidarse, antes de que él se comprometiera y entendiera y confirmara el pacto. Y antes le fue dicho que también todas las naciones serían bendecidas a través de él. Y el propósito así se cumple, para llegar acá a una era y una etapa
donde todos conozcan del Señor, nadie, todo Israel y todas las naciones. Antiguamente el Ruach HaKodesh no era una señal de pacto, pero sí era algo que estaba, por ejemplo, en el rey David, que estuvo en Moisés y en muchas personas, en Josué, en Caleb, pero no era una señal inequívoca del pacto. Porque todo el pueblo podría ser incircunciso de corazón, que en el fondo es la circuncisión, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y aún así estar dentro del pacto de Abraham. Pero aquella persona que es circuncidada del corazón ya está en el pacto y ya puede recibir las promesas, aun cuando ni siquiera esté con la señal de la circuncisión, alcanza estas promesas a través del Mesías, al ser injertado aquí. Esto no nos hace más judíos que los judíos, ni nos hace convertirnos esencialmente, salvo que alguien quiera también entrar en este pacto de Abraham por la circuncisión a su decisión, ¿cierto? Aunque a los no creyentes no se les exigió que quieran llevar consigo toda la fidelidad y la carga de todo lo que involucra, pero esto es la garantía de todos los creyentes, perdón, de que finalmente cuando tienen el Ruach HaKodesh es porque son hijos de Abraham, porque guardan la fe y la obediencia, y todas las promesas también les alcanzan a través del Mesías. Esto es lo que quería aclarar, un poco para entender también la naturaleza de por qué somos hijos de Abraham, por qué, qué promesas, qué pactos, qué herencia, y finalmente todos también adquirimos de esta herencia. Ahora, nuevamente, a Abraham y a su descendencia, particularmente, también le fue, cierto, legada la tierra de Israel, porque la tierra de Israel no va a ser herencia de, por así decirlo, de todas las naciones, sino de la descendencia, y no solo la descendencia, sino todos los anteriores, de Abraham y la descendencia de él. Todos heredarán, cierto, esa tierra que fue prometida, y también habrán bendiciones y promesas cumplidas para todos los demás. Y todas las naciones pueden alcanzar las promesas también. Pero esto no significa que todos ya entren a ser por la carne, ¿cierto? Hijos de Abraham o ya convertirse en judíos, sino por la fe. Esa es la clave, por la fe. Y esa es nuestra identidad y lo que a nosotros nos refuerza las palabras de los apóstoles, que nunca tenemos que desviarnos de eso. De ahí es que vienen las frases típicas: ustedes se cayeron, no sé, de la gracia, partieron por una cosa y terminaron por otra, partieron por la fe, partieron por el espíritu y terminaron por la carne, partieron por el espíritu y terminaron por la circuncisión. ¿Cuál es la finalidad que tienen? Si hoy día, al haber recibido la señal del Ruach HaKodesh, se les garantizan todas las promesas, ¿por qué ustedes anhelan esto pasando por alto en el fondo, que hoy día ya tienen ese beneficio? ¿Cuál es su interés finalmente? ¿Es ser un prosélito? ¿Es seguir el camino de Abraham en toda su dimensión? ¿O es simplemente por querer heredar más? ¿Es una ambición el seguir el camino del Eterno? ¿Querer seguir y más y más y más? Y ahí hubo un conflicto con la comunidad del primer siglo, porque algunos, partiendo por esto, dice, terminan en esto, porque se olvidan de esto, se olvidan del espíritu, terminan solamente en la letra, que finalmente puede llegar inequívocamente a no ser tan efectivo como este nuevo pacto. Y lo más valioso para nosotros en el Mesías es el nuevo pacto, y no lo tenemos que bajar de ese nivel. Eso es lo más valioso para nosotros, el nuevo pacto, que es donde hemos sido injertados. ¿Alguien puede entrar a través del pacto de Abraham? Sí, hasta el día de hoy, porque todavía existe. Todavía existen estos pactos. Pero para los que hemos sido llamados por el Espíritu, nos han dicho nuestros maestros, quédense allí. Crezcan allí, siempre con esa base. Si van a ir, porque ya que todas las cosas anteriores también son parte de sus promesas, también pueden adquirirlas, pero no se salgan de aquí. Ustedes están en este nuevo pacto, y esto es lo más importante para cada uno de nosotros, el nuevo pacto, en el cual fuimos llamados a través del Mesías. Sean judíos y todos los injertados también en Israel, como los creyentes, ¿ya? Bueno, voy a dejarlo hasta acá el comentario, por lo menos yo. Espero que haya sido también de bendición para todos los que vean luego también esta breve reseña de lo que ha sido el tema de los pactos y de por qué también somos hoy día hijos
de Abraham. Así que por ahí voy a dejar el estudio yo hasta aquí y me despido, ¿cierto? Bueno, shalom para todos los que van a ver también esta transmisión y daremos paso también luego a preguntas que quedan todavía por ahí, pero solo unos pocos minutos, no tenemos mucho tiempo.